Bienvenidos a nuestro resumen semanal de la actualidad política, donde repasamos lo más destacado y lo más preocupante del panorama nacional. Esta semana, la política española vuelve a estar en el centro del huracán. Nuevas revelaciones sobre el caso Koldo, la petición para investigar a Bolaños y el documento que ha mostrado la UCO. Vamos a ello. Santos Cerdán, ex número 3 del PSOE y figura clave del caso Koldo, ha solicitado al juez del Tribunal Supremo que su declaración del próximo lunes se emita en directo para medios y público. Una jugada que pretende vender transparencia a toda costa, justo cuando la presión política y judicial aprieta más que nunca. El exdirigente socialista asegura que entregará toda la información sobre su patrimonio, incluyendo la de su esposa e hija, para intentar frenar las sospechas de enriquecimiento irregular. En un escrito dirigido al juez Leopoldo Puente, la defensa de Cerdán afirma tener una clara voluntad de transparencia, como si con eso bastara para limpiar el escándalo que rodea a las adjudicaciones públicas bajo sospecha. Pero lo cierto es que esta estrategia mediática parece más un movimiento desesperado para frenar el desgaste político que otra cosa. En lugar de afrontar las acusaciones con responsabilidad, opta por el espectáculo. Además, el equipo legal de Cerdán ha solicitado que el Supremo obtenga, a través del punto neutro judicial, todos los datos patrimoniales disponibles de él y su familia en los registros públicos. Es decir, intenta adelantarse a cualquier filtración o hallazgo incómodo, envolviéndolo todo en un discurso de cooperación absoluta. Pero que nadie se engañe. Este giro hacia la transparencia llega solo cuando la justicia lo tiene acorralado. Lo más llamativo del escrito, sin embargo, es la petición para que su declaración sea retransmitida. Su defensa justifica esto, diciendo que el caso afecta a un exministro, a un exdiputado y, por tanto, al partido que gobierna España. Es decir, reconocen el enorme interés público del escándalo, aunque desde el PSOE se haya intentado restarle importancia llamándolo anécdota. Ahora que la presión ha subido, el relato oficial cambia y apelan al derecho a saber de la ciudadanía. Este nuevo gesto de cara a la galería llega cuando el caso Koldo ya salpica de lleno al núcleo duro de Pedro Sánchez. Cerdán, uno de sus hombres de máxima confianza, intenta ahora lavar su imagen antes de sentarse ante el juez. Pero la realidad es que estamos ante una de las tramas más graves que han tocado al gobierno. Y mientras tanto, desde Moncloa siguen sin asumir ninguna responsabilidad política. Solo silencio, gestos tardíos y mucho control del relato. La última sesión de control al gobierno antes del parón veraniego se ha celebrado en un ambiente tenso y marcado por la corrupción. Pedro Sánchez, ausente por su asistencia a la cumbre de la OTAN, dejó el peso de la jornada en manos de María Jesús Montero y Félix Bolaños. Una ausencia llamativa justo cuando más presión política y judicial sufre su ejecutivo, con su propio ministro de Presidencia enfrentando una posible imputación por malversación y falso testimonio. Mal momento para desaparecer. La petición del juez Juan Carlos Peinado al Supremo para investigar a Bolaños ha provocado un terremoto en la bancada socialista. Mientras tanto, los casos que afectan a exaltos cargos del PSOE, como Ábalos y Cerdán, siguen abriendo grietas internas en el partido. El clima dentro del grupo parlamentario es de abatimiento y ya no hay forma de disimular el desgaste de un gobierno acorralado por sus propias sombras. Bolaños ha llegado al Congreso como un ministro en la cuerda floja. No solo responde por Sánchez en su ausencia, también tiene que defenderse personalmente, y lo hace con el mismo guión de siempre: victimismo y ataques a la oposición. Sin embargo, el PP y Vox han redoblado la presión. Sánchez deberá comparecer el 9 de julio en una sesión doble, forzado por sus propios socios. Tendrá que rendir cuentas por los escándalos de corrupción que salpican a su entorno y por su gestión internacional. Todo esto en medio de un clima de inestabilidad que amenaza con devorar la recta final de su mandato. Lejos de calmarse, el ambiente en el Congreso ha evidenciado una vez más la debilidad de este gobierno en minoría. Las explicaciones de Montero y Bolaños no convencen ni a los suyos y la oposición aprovecha cada tropiezo. Aunque Sánchez insiste en agotar la legislatura, cada nuevo escándalo hace más difícil sostener un proyecto que ya no genera ni confianza ni entusiasmo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha tenido que enfrentar una intensa sesión de control en el Congreso tras la petición de imputación por parte del juez Juan Carlos Peinado. El magistrado lo acusa de malversación y falso testimonio en el marco del caso Koldo, lo que ha encendido la ofensiva del PP y Vox, que no han dudado en exigir su dimisión a gritos desde la bancada cada vez que algún ministro intentaba justificar la situación. Bolaños trató de defenderse tachando la solicitud judicial de injusticia y asegurando que todo se aclarará en unas pocas semanas.
Sin embargo, sus palabras sonaron a evasiva, especialmente después de que Cayetana Álvarez de Toledo le recordara sin rodeos que se trata del primer ministro de Justicia al que se le pide investigar por delitos tan graves. Lo acusó de ser el cortafuegos fallido de la corrupción socialista y de haber arrasado con la independencia judicial. La respuesta de Bolaños no fue precisamente contundente. En lugar de asumir responsabilidades o dar explicaciones claras, desvió el tema hacia referencias históricas, mencionando a una antepasada noble de Álvarez de Toledo para criticar el supuesto elitismo de la oposición. El tono paternalista y retorcido de su intervención solo sirvió para aumentar la tensión en el hemiciclo, donde los gritos de dimisión se hicieron constantes. Desde Vox también le lanzaron dardos certeros. Su portavoz, Pepa Rodríguez de Millán, le advirtió que ya forma parte del clan de Peiró, ese núcleo duro del sanchismo que huele a corrupción desde hace meses. Le avisó que pronto será un imputado más, junto al fiscal general, Ábalos y Cerdán, y lo acusó de estar intentando desmantelar la justicia antes de que ésta lo alcance. Para colmo, Bolaños defendió su polémica reforma del acceso a la carrera judicial, que ha sido muy criticada por socavar la independencia del Poder Judicial. En vez de disipar dudas, su actitud ha reforzado la sospecha de que el gobierno quiere controlar cada vez más las instituciones que deberían fiscalizarlo. Un discurso vacío cuando lo que se necesita es transparencia. En resumen, Bolaños se ha convertido en otro eslabón débil del gobierno de Sánchez, atrapado entre escándalos, investigaciones judiciales y acusaciones graves, y mientras tanto el Ejecutivo sigue sin ofrecer una explicación seria ni una dimisión. Todo indica que la estrategia es aguantar y culpar a la oposición de usar políticamente, lo que en realidad es una crisis de credibilidad del propio gobierno. La Guardia Civil ha entregado al Tribunal Supremo un contrato que vuelve a poner en el centro de la polémica a Santos Cerdán. Según este documento, el exsecretario de Organización del PSOE compró el 45% de la empresa Servinavar 2000 S.L., adjudicataria de las obras de los túneles de Velate, por tan solo 6.000 euros. Una cifra ridícula si se tiene en cuenta que esta empresa está implicada en la trama Coldo y ha recibido más de 80 millones de euros en contratos públicos. El contrato de 4 páginas fue firmado por Cerdán y Anchón Alonso y lleva el sello oficial de la constructora. Todo perfectamente documentado y ya en manos del Supremo. Este nuevo dato agrava la situación judicial del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez y refuerza la sospecha de que usó su influencia para beneficiarse personalmente de contratos públicos en Navarra. Servinavar no es una empresa cualquiera. Está en el corazón de un escándalo que mezcla adjudicaciones sospechosas, comisiones millonarias y vínculos políticos muy estrechos con el PSOE. Que Cerdán haya comprado casi la mitad de esta sociedad por un precio simbólico solo añade más leña al fuego. El caso Coldo se complica y el entorno de Sánchez sigue acumulando explicaciones pendientes. Terminamos aquí nuestro repaso político de la semana. Todo indica que estos escándalos seguirán dando que hablar, así que estaremos muy pendientes de cómo evolucionan. Gracias por acompañarnos. Si te ha resultado útil este resumen, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos análisis. Nos vemos la semana que viene con más actualidad y más respuestas.